Alexia Putellas se ha convertido en la máxima anotadora del Fútbol Club Barcelona y venimos a divagar sobre ello y su nuevo rol. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos al Estadi Johan, nueva edición del Pioneras del Balón, formato digamos reducido, aunque a veces, Loberto, se nos puede ir un poquito de las manos. ¿Cómo estás, señor? Pues bien, lo de reducido, bueno, ya sabes cómo funciona aquí, ya sabes cómo funciona en general en el Estadi y cómo funciona en el Pioneras. Entonces, bueno, la idea es reducido, pero por lo que sea, a veces estos vídeos se alargan, ¿eh? Los Pero últimos dos directos del Pioneras, Loberto, del podcast bueno del Estadi, no has podido estar presente y han aprovechado, voy a llamarlo compañeros, ya, sí, para ponerte un poco en tu lugar, ¿eh? sí, ¿no? Bueno, no sé, sé que debería haberlos oído, todavía no he podido, la verdad, esto es cierto, pero supongo que tendré que ir oyéndolos para ir anotando cosas y bueno, ya en futuras ediciones del Pioneras poder echarles en cara todo lo que hayan dicho. Te diría Pero que te puedes ahorrar lo que viene siendo el contenido puramente dicho, porque sí, normalmente ¿no? donde se suelen ensañar suele ser en las introducciones y en los cierres. Bueno, al final es lo fácil, ¿no? Aprovechar que una persona no está presente para rajar. También por eso normalmente aprovechamos aquí para insultar a gente como Pau o como Ankara Hansen que no se pueden defender. Así que, mira, lo uno por lo otro, ¿eh? Está bien. Lo dices por algún motivo, por ejemplo, el vídeo creo que hicimos de Fridolina, que aparecía una foto sin más de un paisaje cotidiano de Suecia y alguna Qué cosita así, maravilla, ¿no? ¿eh? Sí, 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 sí. Con una persona ahí random, seguramente un Es que, sueco. es que le está dando mucho a las bicis, ¿eh, Capayapa? Sí, 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 no sé. A ver, yo cuando alguien se centra de esa manera en el deporte, quiero decir, si eres profesional del deporte, pues lo entiendo, ¿no? Pues, pero si no, pues entiendo que es que hay, no sé, ciertas carencias socioafectivas que tienen que paliar, pues castigándose. Por lo que sea, necesitan castigarse más de lo que te castiga la vida en general. Entonces, pues usan el deporte para eso. ¿Que te parece poco sufrimiento la vida? Bueno, pues ponte a hacer eso, trialdones o CrossFit o estas cosas que es como de quererse poco, creo yo. Sí, sí, porque el deporte pasa a no serlo ya en estas élites, ¿no? Vemos a Javi Risco Claro. eh, cada vez más magullado. Sí, pues es que al final la gravedad es muy traicionera, ¿eh? Cuando menos te lo esperas, ahí está para recordarte que no tienes capacidad de levitar. Pero sí, no sé. Ya digo, yo siempre cuento lo mismo. Yo todas las lesiones que me he hecho de roturas o fisuras o cosas así, torceduras, siempre han sido haciendo deporte. En el sofá nunca me ha pasado nada. Entonces, yo creo que eso lo explica, ¿no? Si te sometes a algo que te puede causar lesiones serias, pues no sé, culpa tuya, ¿quién te manda? ¿No? Sí, sí, sí. Me Si te veo muy pagarán por ello, representado con mi fractura de Aquiles, que ya estoy resurgiendo. claro, claro. Pero no Me veo fue muy por hacer representado. deporte, ¿verdad? No, no, sí, sí, fue jugando a Sí, fútbol. Pero bueno, a ver, ya está. jugando a fútbol. Si tú le llamas, a ver, estaba dentro de un campo de fútbol, porque Sí, bueno, es como realmente llamar a lo que pasa en un patio de colegio partido de fútbol, ¿no? sí, algo parecido, porque además creo que llegué a jugar 3 minutos y lo digo yo que lo estaba viviendo en primera persona. Normalmente Pero bueno, lo multiplicas por más, es decir, que posiblemente fuera minuto y medio en realidad. Es como tiempo efectivo, ¿no? Tiempo claro, efectivo claro. posiblemente serían 10 segundos, porque toqué tres Claro, es como un pelotas. partido como contra el Getafe, ¿no? Realmente se supone que se juegan ciento y pico, pero de juego efectivo pues habrá unos 6. Sí, sí, así estuvo el tema. No, el deporte Eh, es terrible, la verdad. Si no sí, eres profesional de ello y te ganas la vida así, que entiendo que puedas arriesgar tu cuerpo, pero porque es tu trabajo, simplemente hacerlo por, no sé, por eso, por deporte, valga la redundancia, a mí me parece un error catastrófico. que se lo digan Quered a vuestro Mapi, cuerpo. ¿no? Que después de
ese sufrido partido contra el Atlético de Madrid, que consiguió ganar el Claro. Barça, pues se llevó esta brecha, un poco esa indignación, esa pataleta Sí, el con el Barça tema se del llevó VAR. 3 puntos, Mapi otros 5, Aitana se llevó un hipón. Bueno, cada uno pues se lleva recuerdos de ese encuentro. El año pasado Lucy Bros también salió con la cabeza vendada y ensangrentada. No sé, a ver, no es que me parezca, a ver, no suele, el fútbol femenino no suele ser encontrarte equipos muy violentos en contra. No suele haber muchos equipos de estos que hagan muchas faltas o que Sí, sean leñeros. ya no violentos de agresividad, sino Claro, violentos en cuanto al juego, ¿no? En claro, cuanto, claro. creo que han guardado una cierta pureza en querer dar espectáculo. Sí, sí, sí. Esto irá evolucionando, ¿eh? Pues Sí, a ver, coincido. creo que son situaciones anecdóticas. Es decir, sí que, bueno, yo qué sé, pues la voltereta esa que le pega Andrea Medina a Aitana, bueno, quizás simplemente sea una diferencia de envergadura, ¿no? De tú me empujas, yo te empujo y como soy más fuerte que tú, pues te pego ahí un revolcón. O lo de Mapi, bueno, sí que es verdad que puedes entrar con los codos más abiertos, pero que no creo en ningún caso que la intención principal del Atlético de Madrid sea ir a hacer daño a las jugadoras o- o cortar de cualquier manera el juego, aunque sea de forma sucia. Pero bueno, sí que hay jugadoras, ¿eh? Sí que hay jugadoras que todos conocemos e incluso queremos por ello, como Georgia Stanway, que está ahora en el Bayern de Múnich, o, Esta o era Katie McCabe en el Arsenal. la del balcón del área, ¿no? Ostras, qué bonito eso, ¿eh? Que sí que son jugadoras que precisamente llaman la atención porque son, se podría decir, mucho más leñeras, ¿no? O incluso Lena Oberdorf, que ella va al suelo a cortar balón, pero es que si se lleva pierna, tibia y peroné por delante, Ujú, pues tampoco le hace ascos. Pero sí, no es lo, no es lo frecuente, ¿no? ver, ujú. ver eso en el fútbol femenino. Quizás más Eh, adelante pase, bueno, puede ser, pero no sé. No, no, Sí, no lo veo muy, muy yo la probable. evolución más que a agresividad, más que a entradas fuera de lugar, creo que la tendencia, como en el fútbol masculino, de que hayan unas élites cada vez más poderosas y unos pequeños cada vez con más diferencias, al final muchas veces hace que los estilos de juego cambien mucho para poder combatir esa diferencia. Quizás en la Premier League se nota menos, en masculino, porque es verdad que aunque aunque no tengas el poder económico quizá de los grandes, como tienes un buen poder económico, puedes formar un equipo quizá que pueda combatir a otros equipos desde otro estilo de juego, pero por ejemplo la Liga Española, la diferencia es bestial y entonces en cierto modo es lógico Sí, que digas o es de esta forma o es imposible que lo pueda además, conseguir controlar. además yo creo que aunque las diferencias se van reduciendo, evidentemente las facilidades que tienen las jugadoras del Barça, por ejemplo, en cuestión de pues nutrición, de gimnasio, de fisios, pues hace que seguramente estén a un nivel físico, ya no es solo que técnicamente son un equipo poderosísimo, sino que físicamente también son unas jugadoras capaces de mantener un ritmo que otros equipos más humildes no tienen, pero simplemente porque no tienen esos de base, esas facilidades que tienen las jugadoras aquí, ¿no? Entonces, claro, el físico también es muy importante. Por eso, lo que es en el fútbol masculino, que prácticamente cualquier equipo profesional de élite me estoy refiriendo, que compita en primera división, pues te puede plantear un partido muy complicado, ¿no? Porque no los vas a desbordar por físico o porque puedas aguantar un ritmo durante 90 minutos que el rival no puede mantener, ¿no? Entonces, eso en el fútbol femenino todavía no se da. Ahí se ve que, por ejemplo, al final, casi todos los equipos, cuando se enfrentan contra el Barça, saben que van a pasar mucho más tiempo defendiendo que lo que van a pasar con el balón. Y por eso ves equipos potentes que te defienden y evidentemente no les haces ni tanto daño, ni les generas tantas ocasiones, ni les metes tantos goles como les metes aquí a ciertos rivales más débiles, pero simplemente porque son equipos de élite físicamente
tan potentes o más que tú y que son capaces de mantener ese sacrificio y esa exigencia durante todo el tiempo que sea necesario. Y aún así, después de estar mucho tiempo defendiendo, son capaces también de salir con el balón con peligro y hacerte daño. Por eso no vemos esas goleadas, ni mucho menos. Entonces yo me imagino que sí, que seguirán reduciendo esas diferencias, pero yo creo que todavía queda tiempo porque las diferencias económicas entre los equipos todavía es muy grande, ¿no? Y algunos equipos, pues lo de siempre, sus céspedes son de hierba artificial, no se pueden permitir hacer esos cambios, que si las gradas, que si el bar, todo eso va a llevar tiempo y va a necesitar una inversión de dinero bastante potente. Así que, bueno, yo creo que todavía estos años van a ser diferencias muy grandes, pero lo normal es que poco a poco se vayan igualando. Sí, sí, totalmente, Roberto. Opino bastante parecido a ti. Hemos dicho que han habido pequeños logros después de esa victoria sufrida y de mérito, creo yo, contra el Atlético de Madrid. Uno de los logros era que una cosa que más o menos estaba clara que iba a suceder tarde o temprano, que era Alexia Putellas coronándose como máxima goleadora de la historia del Fútbol Club Barcelona. Ya vemos aquí en una infografía de Sport para la gente de iVoox o de diferentes plataformas de podcast. Ha jugado un total de 404 partidos, que le dieron también aquella camiseta conmemorativa de 400 partidos, aunque Ujú. creo que cuando le dieron la de 400 realmente ya 402. Bueno, hay un pequeño Sí, llevaba alguno eh, más, sí. sí, hay un pequeño desfalque. 182 goles en total, evidentemente, supera por uno a Jennifer Hermoso, que tiene 181 goles y queda ya muy lejos, muy atrás Sonia Bermúdez, que puede ver peligrado su récord de goles también por alguna jugadora actual. Vemos aquí un pequeño desglose, 131 goles en Liga, 19 en Champions League, 20 en Copa de la Reina, 4 en Supercopa de España y 8 en Copa Cataluña. Y quizá lo que más llama la atención, algo que podíamos presuponer, evidentemente, la temporada pasada, pues solo pudo marcar un gol, porque estuvo lesionada gran parte de la temporada. En esta ya lleva 3 goles en 5 partidos, es decir, que el ritmo es, creo yo, correcto. Además, un Sí, Barça que ha empezado un poco dubitativo, que ahora también hablaremos un poco del sistema de juego que están implementando con este nuevo rol de la propia Alexia, por eso hemos elegido a ella para grabar este vídeo. Pero sí que vemos que las 2 temporadas de Balón de Oro, Loberto, 26 goles y 34, pero es cierto que desde la 15-16 hasta la 19-20 se está moviendo ahí entre 13 y 20 goles, es decir, y bastante cercana a los 20 goles. Estamos hablando de una Alexia de 20 añitos, de 20 a 26, 27. Bueno, digamos que siempre se ha prodigado, ha tenido facilidad en el gol sí. y su rol en el Barça ha cambiado bastante. Quizá la Alexia inicial, podríamos decir que fuera más falsa extrema, digamos una extremo que sí que se comportaba como media punta interior. No sé cómo has visto tú la evolución en cuanto a cifras de Alexia. No sé si te ha sorprendido esas 2 temporadas de Balón de Oro, que sí que pasa ya los 25 goles. ¿Cómo has visto un poco su evolución como tal? Sí, es lo que tú dices. Yo sobre todo recuerdo, porque tampoco sigo el fútbol femenino desde hace tantos años, básicamente porque tampoco había muchas facilidades. Y yo el recuerdo que tenía de Alexia era sobre todo eso, de una jugadora zurda, que jugaba de extremo y la recuerdo partiendo desde ahí. Sí que es verdad que al final una de las cosas de las que yo creo en el fútbol es que el instinto goleador no se practica, o se tiene o no se tiene. Sí que es verdad que luego pues puedes mejorar cosas o puedes mejorar la definición o introducir registros nuevos en tu forma de jugar, pero yo creo que al final mm, las goleadoras tienen ese instinto y al final creo que también lo vamos a ver con esta nueva posición de Alexia de 9, que ella intervenga más o intervenga menos en el juego, al final siempre va a acabar marcando muchos goles porque tiene esa capacidad, ¿no? Y claro, es lo que dices, es que, por ejemplo, temporadas de veintitantos, treinta y tantos goles
jugando de interior, sí que es cierto que al final el Barça, como, no sé, como que falsea, entre comillas, un poco las cifras, ¿no? Porque al final es un Sí. equipo tan superior que genera tantísimas ocasiones que muchas veces da la impresión de que una jugadora pueda marcar muchos goles o no, depende más del acierto que tenga ese día que de su propia calidad individual, ¿no? De decir, bueno, es que al final simplemente con estar en el momento exacto aquí, sabes que te van a llegar balones y tú solo tienes que meterlos. Lo cierto es que Alexia los ha metido de todas las maneras posibles, ¿no? Desde regateando, desde fuera del área, tirando faltas, de penalti, los ha metido como ha querido, de cabeza. Entonces, claro, estamos hablando de 182 goles con 29 años que tiene Alexia y habiéndose perdido una temporada entera, ¿no? La que Sí, veíamos sí. ahí con la lesión, que veíamos un gol. Claro, incluso con ese parón de un año, Alexia sabemos que es una jugadora que físicamente se cuida, que vive por y para el fútbol, pues que pueda mantenerse, yo qué sé, 3, 4, 5 años más en la élite, no es para nada descartable. Y a este ritmo goleador, pues claro, puede acabar dejando la cifra en un número prácticamente inalcanzable para los jugadores que vengan detrás. Sí que es cierto que yo creo el que va a ser imposible alcanzar es el récord de Natalia Pavlos con el Rayo de 350 goles. O sea, eso es una auténtica barbaridad. O sea, es como decir que ahora un jugador vaya a alcanzar el récord de Messi, ¿no? Ujú. Parece prácticamente imposible. Eh, Bueno, pero lo que está claro, el de César, en su claro, momento, parecía claro, muy claro. real, porque grandes goleadores de la historia del fútbol masculino español estaban muy lejos de esas cifras. Luego Messi lo ha hecho añicos y lo que tú dices, va a llover Bueno, mucho que al hasta que se final lo... puede pasar eso, ¿eh? Que salga una jugadora nivel, Bueno, lo que ha sido Messi, ¿no? Nivel mm, jugadora más grande de todos los tiempos y puede triturar un récord de esos. Pero lo normal es que no pase. Y ya el podría récord ocurrir de. en un Barça tan hegemónico, si siguieran en tantos años, que no será Claro, ahí fácil, está. evidentemente, y que apareciera una goleadora, quizá de la casa, jovencita, o de estos fichajes extranjeros que se están haciendo, incorporando en el filial de temprana edad, que por ejemplo hicimos el vídeo de Martín Fenger, que veremos su evolución, pero me refiero a una jugadora muy joven que sí que alcance el primer equipo relativamente pronto y se presente con 20, 21 años a 20, 25, 30 goles por temporada, que entonces, claro, ojo, estamos hablando que eso sí que da para hacer tambalear cualquier récord, porque al final es lo que tú dices, Alexia no deja de ser una jugadora que ha jugado de falsa extremo, de interior, ahora estamos viendo otra evolución, pero podría llegar a darse, veremos. Es decir, el fútbol femenino está en un crecimiento bestial y ahora se Ujú. está viviendo, digamos, quizás estamos en el inicio del profesionalismo como tal, porque sí que la palabra profesional sale en muchos sitios, pero aún no está tal cual, pero sí que se está viendo equipos que se gestionan desde la profesionalidad. Luego, evidentemente, el campeonato es otro tema, porque creo que no se está gestionando así, pero por ejemplo, el Barça como tal sí. Y entonces ahí pueden pasar varias cosas. Una, que se den, como tú dices, cifras un poco hinchadas al haber una diferencia muy grande, Ujú. pero también es evidente que a veces cuanto la competitividad es mayor, también vas generando más talento y más jugadoras de alto nivel. Entonces veremos cómo evoluciona, pero sí que es Alexia, creo que al menos en el propio Barça, el récord en la jornada de jugadoras actuales no lo van a poder superar, en mi opinión, porque la siguiente que viene en discordia creo que es Oshuala y está muy lejos y Sí, no va a estar. Osola tiene 110, creo. Luego está Mariona, que tiene 95. Claro, es Oshuala que sí que podrán posiblemente adelantar a Sonia Bermúdez. sí, Oshuala, pues bueno, no sí, sé, sería una raro que este temporada año no posiblemente. cayese.
Y Mariona, si sigue en el Barça, pues tarde o temprano también lo va a superar, eso sí, pero bueno, superar a Jenny y Alexia, pues son palabras Sí, mayores y sí, ellas, sí. las actuales, yo creo que no van a llegar. Será quizá en la siguiente jornada en el siguiente cambio generacional del Barça, que aún tardará en darse, veremos a ver qué ocurre, pero por lo pronto es un récord que perdurará bastantes años. Sí, yo creo que sí. Va a ser difícil alcanzar a Jenny y alcanzar a Alexia, lo deje donde donde lo lo quiera deje. dejar, claro, es Claro, decir, va a ser prácticamente imposible. Claro, es que al final es lo que tú decías de la juventud, es que Alexia, su primera temporada donde marca su primer gol con el Barça es con 18 años, ¿no? Pero es que esa temporada hace 13 goles, no es que haga dos o tres. Entonces, quitando un año que es el 2014-2015, nunca ha estado por debajo de los 10. Y claro, ya los últimos 5, 5 o 6, quitando este de la lesión, pues o ha rozado o los 20 goles o ha estado por encima. Entonces, claro, eso para una centrocampista es una auténtica brutalidad. Bien, es verdad que en las interiores del Barça, incluso me atrevería a decir que incluso la mediocentro, no son centrocampistas al uso de otro equipo, tienen mucha facilidad para llegar al área rival y para definir ahí. Entonces, claro, al final siempre están muy cerca del gol, ¿no? Quizás en otros equipos esas figuras de interior o de centrocampistas o incluso de mediapuntas no son tan goleadoras porque tampoco tienen la oportunidad de estar siempre ahí en boca de gol. Pero claro, es eso, necesitas primero empezar de bastante joven y luego mantener una regularidad en las cifras, que es muy difícil. Claro, es que es lo que decimos, es que Alexia lleva desde los 18 años siendo una jugadora muy importante en el Barça. Y a medida que el Barça ha sido cada vez más importante y cada vez ha sido mejor equipo, cada vez ella ha sido mejor. Entonces, mm, a veces lo decíamos con ciertas salidas que se han dado en los últimos años, que jugadoras míticas pues veían que poco a poco como que se les empezaba a quedar un poco grande el Barça. No que se les quedase grande, sino que había otras jugadoras que estaban mucho más preparadas para este nuevo Barça, gánalo todo, ¿no? Entonces se iban quedando un poco atrás porque evidentemente el Barça cada vez era mejor, cada vez era más exigente y cada vez era un equipo más de élite. A Alexia eso no le ha pasado. Alexia cada vez ha sido mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y bueno, la desgracia ha sido que le ha llegado la lesión precisamente, posiblemente su punto más álgido de la carrera, ¿no? Entonces, quizás la temporada pasada hubiera sido incluso mejor y en esta pues no sabríamos cómo estaría. Eh, la duda que nos queda un poco con Alexia es eso, ¿no? De saber si al final ese parón le va a hacer daño en lo que era su progresión, ¿no? Que parecía que seguía hacia arriba. Pero bueno, da la impresión de que no. Quizás unos comienzos, como decías tú, un poco dubitativos, ¿no? También es verdad que el Barça estaba acostumbrado a jugar con otro tipo de delantera. Y bueno, poco a poco eso. Falla un penalti, pero bueno, luego ya marca. Al final lo que dices tú, en 5 partidos lleva 3 goles, que es un ritmo goleador que prácticamente cualquier 9 del mundo firmaría, ¿no? De estar así todo el año. Y, y bueno, ahora está en una nueva posición que también se tiene que adaptar, pero lo que repetía antes, Alexia tiene esa capacidad goleadora que la va a hacer marcar muchos goles, juegue donde juegue, ¿no? Porque encima ya tiene la libertad y tiene la inteligencia de saber dónde situarse, ¿no? Así que eso, su récord va a seguir creciendo y va a ser muy difícil que alguien le eche mano. con lo que comentabas de ese momento
de qué otras jugadoras, digamos, que se han quedado por el camino en la evolución de este Barça. Justamente María Teixidó, que digamos que es una de las artífices de que el Barça haya apostado también por las secciones femeninas, quizá de lo poco reseñable, de lo poco positivo del legado de Bartomeu, de la etapa de Bartomeu, sea también la función de María Teixidó y cómo se cuidó al fútbol femenino en el Barça. También aquí le damos bastante caña a Bartomeu, pero cuando hay que hablar de algo positivo, tampoco hay mucha más cosa, digamos, Sí, sí, sí. pero sí que hay que recalcarlo. Comentaba precisamente una conversación con Alexia Putellas en la que le comentaba, en la conversación, como que Alexia decía que si ella tenía que dar un paso al lado en este proceso de profesionalización, que quizás es lo que tú dices, hay jugadoras que se veían a caballo de ostras, esto está creciendo, quizás yo no doy el nivel, quizás yo no llego a estos mínimos, y María Teixidó le dijo que no, que al revés, que el club crecería alrededor de ella, y creo que es una cosa que se ha estado viendo. Ella ha cumplido, ella se ve en los documentales varios que se han hecho, que su exigencia es bestial y su compromiso es espectacular, incluso, bueno, no sé hasta qué punto sano, pero bueno, en este deporte de élite, en este profesionalismo, quizás tú desde tu sofá viendo el documental, pues no lo sabes asimilar, y por eso estás en el sofá y no ganando balones de oro. Es decir, esto también puede ser Básicamente, así. sí. Pero sí que lo recomiendo, esta reflexión que hacía también María Teixidó de cómo ha crecido la sección, de cómo ha crecido el fútbol femenino en el Barça, y está bastante bien tirada. Hablando del rol, Roberto, eh, ha conseguido, digamos, esas cifras cuando ganó los balones de oro muy elevadas, siendo una interior, digamos, con ciertas libertades, también con una Ujú. Jennifer Hermoso, que a veces yo creo que en ese sentido se compenetraban bastante bien en dejarse espacios, porque al final ellas dos a veces se movían en mismas zonas. Pero claro, ahora la reconversión hacia delantero centro eh, puede hacerla aún más goleadora en el Barça, en un Barça que ha tenido, digamos, desde el final, desde el ocaso, digamos, de Jennifer Hermoso, pasando por Oshoala, por Geise, muchas dudas en el puesto de delantera. Eh, y no sé si tú crees que esta evolución, porque viendo declaraciones también de Jonathan Giraldez, que explicaba un poco que esta reconversión de rol ya la estaban estudiando. Entiendo que por la edad de Alexia hay muchos factores, creo. A ver si tú qué opinas. La edad de Alexia, que ya se está acercando a la treintena, quizá ya la exuberancia física no será tal. La lesión, que evidentemente va a ser siempre un lastre. Evidentemente, encima en el fútbol femenino creo que incide un poco más y tiene una importancia mayor. También el fichaje de Keira Walsh, que digamos que es una gran apuesta del club, es el fichaje más caro de su historia. No vas a fichar a esa jugadora simplemente para una temporada y luego mandarla al banquillo, salvo que tu gestión sea, dices, bueno, la tengo una temporada y luego busco una venta superior y Ujú. gano beneficios. No sé, ahí no me meto, pero en la actualidad eso no lo decide Jonathan Giraldez posiblemente. A él le dan esas jugadoras y con esas jugadoras él en su cabeza tiene que tener un mapa de Sí. cómo se va a convertir este Barça. Compras todos esos factores, entiendes la evolución hacia ese nuevo Barça que es con una Alexia. Mucha gente dice de falsa 9. Yo creo que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que está comportándose como una Sí, sí, 9 al uso. yo creo que usamos lo de falsa 9 un poco a la ligera en el sentido de que es cuando se coloca una jugadora que Sí. de por Que no sí, es habitual, ¿no? claro, no es 9, pues dices que es falsa 9, Sí. ¿no? Si me lo Eh, compras haciendo los símiles y que la hemos nombrado varias veces en el vídeo, creo que era más falsa 9 Jennifer Hermoso Jenny, que no la Alexia que estamos viendo. Es decir, creo que Alexia se comporta más como 9 que lo que era Jennifer. Quizá lo que está claro, exagerando, porque evidentemente que creo que Jennifer también, Jenny tenía, dominaba perfectamente ese rol, tanto de referencia como de falsa 9. Entonces, creo que Jennifer Hermoso, en una etapa de su carrera, no sé si también me lo comprarás, entendía perfectamente cuándo lo tenía que hacer y cuándo debía ser referencia. Creo que en otra etapa de su carrera, más al final del Barça, creo que eso se distorsionó bastante y no interpretaba bien cuándo ejercer un rol o otro. Y en este caso creo que Alex está diciendo, estoy aprendiendo, y lo dice mucho, estoy aprendiendo este nuevo rol y creo que se está intentando
afianzar como una referencia, como un ariete para entendernos, Ujú. pudiendo ser más fácil para ella ser una falsa 9, pero yo creo que el Barça en sus interiores no tiene lo que le daba Alexia Jenny. Entonces, quizá no es fácil de poder jugar de falsa 9, quizá no es lo que necesita el club y ella misma entiende que debe ser una referencia ofensiva clara y nítida para sus compañeras, ¿no? Claro, yo, más que la duda de decir si Alexia puede jugar de 9, evidentemente yo creo que sí, la duda que tengo yo es, ¿le compensa al Barça perder a la Alexia interior para ganar a la Alexia de 9? Este es, un gran, Pues este es uno de los grandes claro, kits, ¿no? De la cuestión. claro, porque es verdad que evidentemente, el año pasado vimos a Patri jugar de interior casi todo el tiempo. Y es verdad que la posición de interior a Patri Guijarro tampoco le resulta nueva, ¿no? Patri es de esas jugadoras que prácticamente podrías ponerla de lo que quisieras, porque como su entendimiento del juego es superior al de la media, pues evidentemente ya tiene la técnica y tiene la visión para jugar de interior o jugar de medio centro, o si la pones de Aparte, delantera, yo creo que también te juega de sí. delantera. Aparte, Patri tiene una cosa positiva, que por ejemplo, haciendo símiles, Busquets tenía un entendimiento del juego también muy bestia, pero no tenía un físico para ser un interior quizá al uso, ni tenía características ni cualidades asociativas quizás en otro formato para ser interior, cosa que Patrick creo que sí que lo tiene un gran chute, tiene lo que tú decías, tiene mucho gol también, es Sí, decir, tiene sí, 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 facilidad sí. en el gol, entonces creo que la reconversión, quizás lo que pierdes con Alexia de interior, ahí habría que hacer la balanza, cuánto ganas con Patri de interior, este debate también se podría hacer, cuánto ganas Sí, con claro, Patri de claro. interior y cuánto pierdes con Patri de medio centro. Claro, es que Patri de interior, pues seguramente sea de las mejores interiores del mundo, ¿no? Por el nivel que tiene Patri, pero creo que de medio centro es sin Es la discusión la mejor, mejor, ¿no? ¿no? La mejor con diferencia. Entonces, A mí la que pregunta es, quizás, en qué lugar está Keira Walsh? Porque claro, claro, es ¿estamos dándole que, paso a una top 3 del mundo, a una claro, top es que al 5 o está final, más alejada de ello, ¿no? Entonces, es complicado, ¿eh? claro, es que yo creo que al final es eso, ¿no? Patri es como tan superior en su posición, como, no sé, como puede serlo Mapi en la suya, ¿no? De una jugadora que quizás tiene ciertos, no sé si llamarlo déficits, por ejemplo, que no es una jugadora ultra veloz, ¿no? Como hay otras centrales, pero es que en el resto de facetas yo creo que es tan superior a cualquier otra que sigue siendo la mejor. Y con Patri pasa lo mismo. Eh, es tan superior de medio centro que cualquier otra medio centro que se acerque, aunque sea buenísima, pues no se acerca ni de broma a lo que representa Patri. Eh, la duda es esa, ¿no? Si al final Alexia te puede aportar seguramente muchas cosas de 9, pero vas a perder cosas que te daba de interior, ¿no? Al final para ella también es un cambio bastante brusco, porque pasa, digamos, de ver el fútbol de cara a tener que verlo de espaldas a portería, ¿no? La mayoría de las veces, a tener que chocar mucho con centrales, bueno, pues eso, a intentar ganarles la espalda en los remates, a estar atenta a los centros, y al final se va a adaptar porque es Alexia, ¿no? Porque Alexia es lo que decimos, tiene el conocimiento del juego y tiene esa capacidad de golear, ¿no? Lo tiene todo para ser una gran 9. Entonces, quizás para ella sea peor en el sentido de no intervenir tanto en el juego, pero quizás el Barça gana una delantera del perfil que yo creo que estaba buscando, por ejemplo, cuando se intentó fichar a Midema, ¿no? Que no solo es una jugadora que te hace goles, sino que es una jugadora que te da mucha continuidad al juego, te mejora los balones que toca
Entonces va a ser ese otro tipo de delantera que, por ejemplo, Soala sabemos que no es, ¿no? O Jayce, que siendo una jugadora que, que yo creo que sí, que podía mejorarte ese aspecto respecto a Soala, también es una jugadora que tiene mucho más en la cabeza el acabar ella jugada cuando le llega el balón que simplemente dar continuidad. Entonces, bueno, quizás ese perfil que lo quería Giraldez, pues ahora lo tiene. No, no es un perfil tan rematador como las clásicas delanteras que se suele hablar de ellas. Bueno, pues lo hablamos, por ejemplo, en el vídeo con Judith, que el año que viene, en teoría, acaban contrato Sanker, acaba contrato Ada Hegerberg, acaba contrato Alba Redondo. Y bueno, no es ese estilo de delanteras, pero te va a dar otras cosas que seguramente a nivel colectivo al Barça le vengan mejor. De esto te quiero preguntar ya para ir cerrando el vídeo, te quiero hacer dos preguntas. Una nos dejaron creo que hicimos un short ahí en YouTube y nos escribió Juan Alonso que decía grande Alexia, que es cuando explica un poco que supera el récord de Jennifer Hermoso y lo que suponía para ella. Y dice, y penosa la apuesta del Jan por la sección que obliga a hacer estos experimentos. Es decir, ¿crees que es, digamos, como dice Juan, es decir, ¿crees que sí que es una mala gestión del Barça? ¿O crees que es un paso evolutivo muy interesante y a tener en cuenta en el sentido de que dices, bueno, quizás no era tan fácil o no, o colectivamente no mejora tanto al equipo fichar una 9 muy top o conseguir ubicar las piezas de Keira, Patria, Itana, Alexia, siendo quizá algo mucho más potente que ningún otro club puede ofrecer? Pregunto. Claro, es que al final, como la situación económica pesa tanto, no sabemos qué parte de gestión hay deportiva y qué parte de gestión hay económica. Evidentemente, es una de las cosas que comentábamos mucho. Es muy raro, por mucho que venga Ona y que te pueda jugar de lateral izquierda, que le rescindas el contrato a Nuria Sí, Rábano cuando sí. acabas de ficharle el año antes. Con Jace un poco lo mismo. Es verdad Bueno, y que al final, además tú y yo hacíamos un poco las deliberaciones de las formas en las salidas de Nuria Rábano, claro, por ejemplo, y Chernogorchevich, que quizá lo de Geise, pues quizá lo de Geise todos podemos tener ciertas dudas en el sentido bueno, del tema económico, pues quizá era una operación que se podía dar. Aunque quizá debilita un poco la plantilla, es decir, ujú, tenerla pues te daba otras opciones. Pero, por ejemplo, en el Quiero ser como de Chernogorchevich en relevo, se ve claramente el malestar, el maltrato, las malas formas que el club ha tenido hacia la Suiza, que quizá ya con la edad que tiene, el estatus que se ha ganado en este deporte, pues puede salir públicamente, como ya lo hizo en su post de Instagram o en este directo que lo está colgado en YouTube, en el que expresa manifiestamente que le sentó muy mal, que las formas no eran las correctas, que se hizo muy a final de mercado, que quizá Nuria Rábano, pues la vida da muchas vueltas, es muy joven y quizá no puede ser tan literal o decirlo tan expreso, pero vamos, ahí hay Ella explicaba claramente que nunca le habían dado indicios deportivos de que pudiera darse así y se entiende que si la evolución del club no va en el camino de Chernogorchi, por poner un ejemplo, de Nuria Rábano, antes de finalizar la temporada posiblemente les hubieran dicho, mira, vamos, nuestra idea es esta, nuestra idea es esta otra, como quizás jugadoras que acaban ahora contrato, que se pueden incluso ellas hacer una idea por ejemplo, Marta Torrejón tendrá que aceptar un rol si quiere seguir o no, eh, porque la evolución del club está yendo hacia un lado que no cuenta con ella como protagonista, ¿no? Creo que esto queda bastante claro y me ujú. imagino, o espero y deseo que hayan tenido alguna charla con ella, encima siendo también una institución del club, pero sí que queda muy claro que económicamente el club ha querido aligerar masa salarial, posiblemente para afrontar las renovaciones, pero se ha dado así. Entonces, la evolución de Alexia no sabemos hasta qué punto es lo que tú dices, es deportiva, es una evolución que considera el organigrama del Barça como positiva o
simplemente es económica, que al haberte cargado a Geise porque te ha salido una buena oferta que quizá no contabas con ella y en ese momento has visto que era positiva, no te ha dado margen el mercado, tú no tienes tampoco mucho margen y dices, pues mira, oye, con lo que yo te he dicho, con la edad, con la lesión y con la facilidad del gol que tiene, pues quizá la reconversión a este rol puede ser incluso positiva, que a veces también esto ya pasa a veces con los mandatos de la porta, que parece que vas por aquí, de repente se te tuerce el camino y tiene la suerte de que ese camino es es el correcto, pero digamos que es bastante improvisado y sin tener un fundamento claro. Que me da a mí la sensación que Sí, vamos un poco por ahí. claro, es que al final es eso. Es lo que acabas de decir tú. Cuando ves eso, que, por ejemplo, una jugadora como Nuria Rábano, como Jayce, bueno, se puede entender más o menos en el sentido que dices tú, pues hay un gran club detrás, te pagan un dinero importante, la jugadora no tiene tantos minutos o la importancia que ella creía que debía tener, bueno, lo puedes entender. Con lo de Nuria Rábano y también con lo de Chernogorchevich, pues es eso. Es verdad que Nuria Rábano no ha sido tan contundente como la suiza, pero sí que en últimas entrevistas sí que dio a entender un poco eso, que ella evidentemente no se esperaba eso y que ella consideraba que sus últimos partidos, pues por lo menos la oportunidad de seguir el año que viene, sí que se lo habían brindado. Y también se encuentra básicamente con que eso, con que la llaman por teléfono y le dicen, mira, no contamos contigo para la próxima temporada y lo hacen a última hora, ¿no? Donde, claro, para una jugadora es mucho más difícil buscarse el futuro. Y, y bueno, eso es lo que nos hace entender que eran todo decisiones económicas, básicamente. Y bueno, sí que es verdad que al final la ventaja que tiene el Barça es que es un equipo tan superior, por lo menos en estos momentos, en su propia liga, que dices, oye, pues me puedes hacer de dos, tres piezas y aún así seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Bueno, pues sí, conseguiste sobrevivir a un año y ganarlo todo sin Alexia, pues seguramente se va Yeise o se va Nuria o se va Chernogorchevich y tu equipo sigue siendo tan favorito a ganarlo todo, ¿no? Mm. Y seguramente, pues lo que decíamos antes de Patri, igual pones a Patri de delantera y también de los 20 goles no te baja y para la gran mayoría de los partidos te sirve. ¿Qué pasará cuando lleguemos a Champions contra equipos élite que te lo pongan extremadamente difícil? ¿Lo de Alexia como 9 funcionará? Bueno, pues hasta que no lo pruebes, no lo vas a saber, evidentemente. Quizás funciona maravillosamente, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo también el famoso Leo Messi de falso 9, ¿no? Que me saqué el partido contra el Madrid y esto, a ver, es que Messi es buenísimo y si lo acercas al área mete muchos goles, pero ¿va a poder Leo Messi con su 1,70 enfrentarse a los centrales o eso? Pues quizás solo funcionaba en la cabeza de Guardiola. Y al final vimos que el equipo funcionó porque el equipo era una máquina de jugar y porque Messi, pues básicamente es el mejor futbolista de la historia. ¿Pasará esto con el Barça de Giral, decir Alexia de 9? No lo sabemos. Es posible que quizás no a ese nivel, no excelso, pero seguramente el Barça va a funcionar igual, primero por eso, porque es un equipo tremendo, con muchas de las mejores jugadoras del mundo, y luego porque Alexia evidentemente no va a parar de marcar goles y no va a parar de mejorar y no va a parar de intentar cada vez ser mejor y más eh, fundamental en el equipo, ¿no? Cada vez, cada vez que el equipo ha requerido que Alexia diese un paso adelante, Alexia lo ha dado, ¿no? Decías tú lo de 2015. Claro, ¿qué pasa? Entre 2015 y 2020 el Barça no gana ninguna liga, ¿no? Es un equipo que prácticamente gana muchos de sus partidos, incluso los enfrentamientos directos contra el Atlético de Madrid, muchas veces los gana, pero se deja puntos en campos que en teoría debería ganar.
¿no? Y ahí es donde Alexia dice, quizás soy yo, ¿no? Una de las que me tengo que hacer al lado, y es cuando le dice, no, no, tú vas a ser importante, y evidentemente al final lo vemos, ¿no? 2020 vuelve a ganar la liga y, bueno, vuelve a ganar liga, gana Copa, gana Supercopa, y a partir de ahí el Barça es básicamente el mejor equipo del mundo, ¿no? Con Alexia como máxima estrella. Así que un poco es eso. Lo que nos demuestra la historia es que cada vez que el Barça le ha pedido a Alexia que suba su nivel y que sea importante, Alexia lo ha hecho. Seguramente ahora, si el Barça le pide a Alexia que sea una gran 9, pues Alexia seguramente lo consiga. Roberto, para ir cerrando, última pregunta que quería hacerte. Dejando temas económicos de lado, preferencias tuyas personales, si mañana te dan la opción de tener una delantera top, que quizá el nombre que se te pase por la cabeza ya es cosa tuya, eh, y eso implica la venta de Keira, porque yo entiendo que una delantera top y Keira creo que no casan en este sentido, porque todas las piezas se vuelven a reestructurar. Ujú. Alexia vuelve al interior, con Aitana, con Patri medio centro, entonces Keira no te entra. Sí que económicamente puede tener cierto sentido en el en el tema de que la amortización de Keira será la más alta del equipo, evidentemente, conseguir una venta, me lo invento, que supere el medio millón, pues te dará una cierta plusvalía y además te quitará la amortización. Bueno, la amortización se seguirá haciendo, pero ya me entiendes, te genera un cierto Sí. beneficio, sobre todo en ese curso económico. En qué opción te quedas? ¿Mantener esta apuesta con Keira de medio centro, Alexia, iba a decir de falso 9, no, de 9 Sí, no, al uso, o conseguir una referencia ofensiva real? Real me refiero, no ningún invento, sino una delantera que sí Ujú. que haya tenido ciertas garantías y prescindir de la inglesa. Pero al final yo creo que depende más de la 9 que consigas que de otra cosa. Es decir, ¿Por qué 9 cederías? no lo sé, la verdad. Yo evidentemente ya lo he dicho muchas veces que mi 9 preferida seguramente en la actualidad sea Catotó. Catotó es imposible, evidentemente. Eh, y de las que hay ahora, que se supone que en 2024 acaban, como Sonada, como Esquer, como la misma Alba Redondo, yo creo que la más perfil Barça, entre comillas, podría ser Alba, ¿no? Porque no es solo una rematadora, para entendernos, ¿no? No es una rematadora como Hegerberg, que ya sé que reducirla a rematadora pues es injusto y tal, pero bueno, tiene esos problemas de las lesiones. eh, con Kerr creo que no es exactamente el estilo de 9 que busca el Barça, es una 9 mucho más potente, mucho más de ir al espacio, mucho más rápida. Yo creo que eso ya lo tenemos con Osoala, aunque evidentemente Kerr sea mucho mejor en ese aspecto. Y quizás me encaja más un poco por eso, me encajaría yo creo que por sueldo encajaría mejor ella y creo que es una jugadora que también te permite hacer muchas más cosas que ser simplemente una referencia arriba, una isla para rematar balones. Entonces, Cuando, quizás, es decir, tu duda es más en Alba Redondo, ¿no? En la jugadora del sí, Levante, que sí que te puede encajar por perfil, por economía. Y luego también te añado yo que quizá también te puede encajar es de las que has nombrado, quizá la única que no te empuja hacia la venta de Wolves en el sentido de que creo que quizá Alba Redondo puede jugar en otras posiciones, en el ujú, ataque, es decir, que podría compaginarse con Alexia, puede incluso estar algún día en el banquillo, quizá como le pasaba a Geise, y creo que no sería un drama nacional. Creo que podría estar dentro de las posibilidades. Tampoco es una jugadora indiscutible, por ejemplo, en España. Es decir, sí que está ganando mucho peso, pero digamos no estamos hablando de Ada, de Catotó, que evidentemente cuando lleguen ya son titulares indiscutibles y punto. Es claro, decir, son superestrellas, exacto. son Entonces, superestrellas. es la única opción de las que has dicho que sí que me encaja en el sentido de, bueno, vamos a darle un año a las dos y vamos a ver en qué sistema acabamos. Si Alba acaba empujando a una centrocampista al banquillo
o si al final se impera lo que vamos a vivir esta temporada, ¿no? Sería un poquito quizá el resumen de por dónde estabas llevándolo. Sí, Es una opción. sí, sí. Veremos por dónde va los tiros. Sí que al menos esta temporada creo que entera y ni en el mercado invernal no vamos a vivir, creo, ninguna variación. Creo que cada vez se va a No, no acentuar parece. más el Alexia referencia ofensiva 9 pura y nada de falsa 9 arriba. Y entonces iremos viendo quién da y quita razones en si ha sido una buena decisión, porque sí que parece que la decisión no es únicamente deportiva a esta evolución. Y si a final de temporada el Barça está con un problema en el que tiene que hacer una inversión, aparte de en las renovaciones y mantener su estructura, en la de fichar una 9 porque no se han cumplido objetivos, digamos, y el Barça está pugnándolo todo y a la poco que haya un pequeño debacle, muy posiblemente o se mire al banquillo o se mire al sistema que creo que es fruto de la apuesta de esta junta por el Barça femenino. Es decir, creo que no hay dos maneras más de mirarlo. Creo que las jugadoras han demostrado en todos los sitios que han jugado, tanto en club como en selección, que son potentes, que son clase mundial y que el compromiso es total. Pero creo que en Jonathan Giraldez hay un cierto sector que tiene un run hacia su valía como técnico y lo vemos a veces muy a menudo en los comentarios del Pioneras. Sí, sí, es Y cierto. también estamos viendo en la actualidad, en esta temporada, ciertos comentarios a joder cómo han devaluado la plantilla en esto, en rotación, en la 9, bueno, dudas. Entonces creo que las miradas pueden ir hacia esos dos lados. No creo que nadie vaya a alzar la voz ante Alexia porque no ha cumplido las expectativas o porque el día D pues no ha marcado, porque al final no se la va a valorar ahora como una interior, se la va a valorar como un 9 y si Exacto. el día D no anota y caes eliminado, pues Sí, las miradas van a ir en gran parte a ella y sobre todo al banquillo, ¿no? Por haber hecho sí, esa lo que apuesta. la duda es que siendo una jugadora tan totémica, tan buque insignia de la entidad, y sabiendo que la circunstancia es la que es, no es una cosa que haya elegido ella, al menos se da a entender, porque ella siempre dice, estoy aprendiendo, tal, no es una cosa que ella diga que es un rol natural hacia lo que ella aspiraba, ¿no? Nunca lo Sí, sí, nombra. no es como que en su posición empieza a jugar mal. No, Sí, es no que es al como, final o no es, por viene de ejemplo, como lesión y Patri viene, Guijarro, que creo claro. que hasta en cierto modo está ciertamente excitada en el sentido de bueno, no soy un mediocentro encasillada ahí, sino que soy una interior, que soy muy importante en una final de Champions, que bueno, que me puedo prodigar en otro fútbol mucho más vistoso. Creo que no es esta la evolución en el caso de Alexi y por eso creo que el aficionado le va a tener cierto respeto en el sentido de juzgarla y más mirar a banquillo o a palco, ¿no? En Sí, este sentido. seguramente, seguramente. Pues Roberto, me has Habrá que hecho ver. una pequeña reflexión de una horita, prácticamente. Sí, cortito, cortito y al Cortito, pie. fácil de digerir. Nada, lo dicho, un placer tenerte por aquí y la gente que Igualmente. si ha llegado hasta aquí, pues oye, muchas gracias. Dejar en comentarios opiniones, que hay varios debates. Creo que hemos abierto bastantes melones, no hemos cerrado ninguno, como es habitual. Eso ya, Bueno, cosa de porque cada eso no cual. es, claro, es que eso no es misión nuestra. Nosotros planteamos debates y luego ya veremos lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? Que al final es el único que tiene razón, Sí. al final. Y como nosotros abarcamos todas las posibilidades, siempre podemos volver y decir, has visto cómo ya íbamos por ahí, pero claro, Exacto, exacto. hay que cortar la parte del vídeo que decíamos que también podía pasar lo contrario, ¿no? Exacto, exacto. Eso se borra de YouTube, de iVoox, donde sea, y solo dejamos la que nos da la razón, que es la buena. Exacto. Roberto, un abrazo, un placer tenerte por aquí, ¿vale? Now Igualmente, David. somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in